So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hola a todos. Hoy vamos a hacer los problemas del formulario número 1, la materia y su aspecto. Estos problemas estaban relacionados con la expresión de la concentración de una disolución, una mezcla homogénea o disolución. Recordar que cuando se mezclan dos o más sustancias y su aspecto es totalmente uniforme, presenta iguales propiedades a simple vista o a través de un microscopio, se forma una mezcla homogénea o disolución. Las disoluciones químicas son mezclas con las que se trabaja cotidianamente. Una disolución estaría formada por dos o más componentes. El componente mayoritario, la sustancia mayoritaria, se denomina disolvente. Normalmente el disolvente se encuentra en estado líquido y el disolvente universal es el agua. Y el resto de sustancias que se integran mezclándose homogéneamente se denomina soluto, si es uno, o solutos, si son varios. Nosotros hemos visto tres formas de expresar la concentración, tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen y expresión de la concentración en gramos, litro, gramos de soluto por litro de disolución. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. La forma de expresar la concentración más utilizada en química es la molaridad, pero vosotros no la habéis estudiado aún. Entonces, simplemente vamos a pasar a resolver los problemas, ¿de acuerdo? Bien, el primer problema nos decía, se quieren preparar 250 gramos Yo utilizo la abreviatura DN para expresar disolución, datos referidos a disolución. 250 gramos de una disolución acuosa de cloruro de potasio. Es decir, esta mezcla va a tener cloruro de potasio y agua. Una disolución acuosa de cloruro de potasio. Evidentemente el agua es el disolvente y el cloruro de potasio va a ser el soluto. Bien, pues queremos preparar 250 gramos de esa mezcla. Y queremos que tenga que esté al 5% en masa. Al 5% en masa. ¿Qué cantidad de soluto y de disolvente debemos de tomar? Muy bien. 5% en masa indica que de cada 100 gramos de disolución, 5 gramos son soluto. De cada 100 gramos de esta mezcla, 5 gramos, porque está al 5%, 5 de cada 100, 5 gramos van a ser cloruro de potasio. ¿De acuerdo? Bien, como estamos trabajando en tanto por ciento en masa, voy a utilizar esa ecuación. Estos problemas se pueden hacer muy fácilmente mediante reglas de 3. Sin embargo, yo voy a remitirme a las ecuaciones y las voy a resolver mediante esas ecuaciones. Aunque yo os digo, igual de fácil sería hacer reglas de 3, porque son tantos por ciento en definitiva. Muy bien, pues voy a utilizar la ecuación. Tanto por ciento en masa es igual a la masa de soluto entre masa de disolución y multiplicado por 100. Bien, como me está preguntando qué cantidad de cloruro de potasio y qué cantidad de agua tengo que mezclar para obtener esos 250 gramos al 5%, bien, mediante esta ecuación, como sé que está el tanto por ciento en masa es al 5%, que es como me dice el problema, masa de soluto no la sabemos, es precisamente lo que nos pide calcular, qué cantidad de cloruro de potasio tengo que mezclar. Lo que sí sé, la masa de disolución final a la cual quiero llegar. Me dice que quiero preparar 250 gramos. Bien, es decir, utilizando esta ecuación del tanto por ciento en masa, ya que es el dato que me da, puedo calcular la masa de soluto, la masa de cloruro de potasio que tengo que mezclar. Vamos a despejar de ahí.
la masa de soluto, que es de cloruro de potasio en este caso. Este está dividiendo, pasaría multiplicando. 5 por 250. Esto está expresado en gramos. Tanto por ciento no tiene unidad. Está multiplicando y pasa dividiendo. Bien, si hago esa operación, 5 por 250 entre 100, según tengo yo aquí, es 12, sale 12,5 gramos de soluto. Es decir, para preparar esos 250 gramos de disolución, tengo que tomar 12,5 gramos de soluto, o lo que es lo mismo, cloruro de potasio. ¿Y agua? ¿Qué cantidad de agua debo de tomar? Pues si lo que voy a preparar son 250 gramos de mezcla y 12,5 van a ser de soluto, el resto ¿qué va a ser? Disolvente, agua. Es decir, bastaría restar a los 250 gramos, que es la masa de disolución, la masa de soluto, que es el cloruro de potasio. Si al total le quito la masa de soluto, tendré la cantidad de agua. Bien, estos son los datos que os di como resultado. 237,5 gramos. Es decir, para preparar esos 250 gramos de mezcla, tengo que tomar 12,5 gramos de soluto, o lo que es lo mismo, cloruro de potasio, mezclarlos con 237,5 gramos de agua. Estas cantidades suman 250 gramos de mezcla o de disolución. ¿De acuerdo? Ya tengo resuelto este primer problema. Vamos a continuar. El segundo problema decía, calcula el tanto por ciento en masa, esto es lo que me están preguntando, tanto por ciento en masa. Aquí tengo la fórmula que me va a permitir calcularlo. De una disolución preparada mezclando 5 gramos de soluto, gramos de sal, bueno, la sal es el soluto, 5 gramos de sal y 130 gramos de agua. Es decir, vamos a preparar una disolución de sal en agua. Y vamos a mezclar 5 gramos de sal y 130 gramos de agua. Me dice que exprese la concentración en tanto por ciento en masa. Muy bien, tanto por ciento en masa es igual a la masa de soluto. ¿Cuál es el soluto? El componente minoritario, es decir, la sal. Pongo aquí el dato. En masa de soluto, la masa de sal. Dividido, masa de disolución. Aquí es donde cometéis normalmente el error. En el denominador no ponéis la masa de la mezcla, sino ponéis solamente la masa del disolvente, y os sale mal. Si para expresar la concentración en masa en el denominador hay que poner la masa de disolución es la suma de la masa del soluto y el disolvente. Soluto más disolvente es disolución. Es decir, 130 más 5, 135 gramos es la masa de disolución. Aquí pongo 135 gramos. Y para expresarlo en tanto por ciento, se multiplica por 100. Si tengo los datos adecuadamente hechos, las operaciones bien hechas, pues esto sale un 3,7% en masa. En masa. Que no se olvide nunca poner el resultado en la unidad en la que viene expresado. En este caso no hay unidades, sino simplemente un tanto por ciento. Es un ejercicio bastante sencillo y que muchos de vosotros fallasteis, precisamente por no poner en el denominador la masa de disolución. Bien, continuamos con el tercer ejercicio. El suero fisiológico de una disolución acuosa de cloruro de sodio, sal, tiene una concentración de 9 gramos litro. Nos está indicando la concentración, 9 gramos litro. Un suero fisiológico formado por agua y sal. Nos dice, este es el que se utiliza normalmente para la descongestión nasal. Tiene esa concentración, 9 gramos de sal por cada litro de mezcla. Explica cuáles son los componentes. Pues en este caso los componentes de la mezcla son sal y agua. Sal y agua.
La pregunta B decía que ¿qué significa 9 gramos litro? Si sabéis que la concentración en gramos litro es los gramos de soluto por litro de disolución, encontrar el significado de ese dato es muy simple. 9 gramos de sal, que en este caso la sal es el soluto, por litro de mezcla, de disolución, de ese suero, que es la mezcla. Un ejercicio muy fácil. Continuamos con otro. Un joven ingiere 300 mililitros de un whisky de 40 grados alcohólicos. 40 grados alcohólicos. 300 mililitros de whisky. De 40 grados alcohólicos. Nos dice, ¿qué cantidad de alcohol etílico puro ha ingerido ese joven? Bien, lo primero que tenéis que saber es qué significa eso de los grados alcohólicos. La graduación alcohólica hace referencia al tanto por ciento en volumen. Es decir, que ese whisky tiene un 40% en volumen de alcohol etílico puro. Quiere decir eso, que cada 100 mililitros de ese whisky, que es la mezcla, 40 mililitros son alcohol etílico puro. Ese es el significado de un tanto por ciento en volumen. Una cantidad en volumen expresada respecto de 100. De cada 100 mililitros de mezcla de whisky, 40 mililitros son alcohol etílico puro. Bien, si nos pide qué cantidad de alcohol etílico puro, qué volumen de soluto, es lo que me están pidiendo, volumen de soluto de alcohol etílico puro, pues me remito a esta ecuación. Bien, tanto por ciento en volumen lo conozco, 40% en volumen. ¿Qué volumen de disolución ha ingerido ese joven? 300 mililitros. 300 mililitros. ¿Qué volumen de alcohol etílico puro ha ingerido? Eso es lo que me está pidiendo. El volumen de soluto de alcohol etílico. Es decir, tengo todos los datos menos uno, que es el que me pide el problema. Vamos a despejar de ahí. El volumen de soluto de alcohol etílico puro va a ser igual. 300 está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, 40 por 300 mililitros y el 100 que está multiplicando pasaría dividiendo. ¿De acuerdo? Pues 120 mililitros de alcohol etílico puro ha ingerido ese joven. 120 mililitros. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. O mililitros o centímetros cúbicos. Os quiero hacer ver que tanto por ciento en masa y en volumen es lo mismo, es un simple tanto por ciento, una cantidad expresado respecto de 100. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí se utilizan unidades de masa y aquí se utilizan unidades de volumen. Es la única diferencia. Continuamos con el siguiente ejercicio. Calcula el tanto por ciento en masa, en este caso, calcular el tanto por ciento en masa, muy similar al anterior. De una disolución preparada mezclando 50 gramos de azúcar, 50 gramos de azúcar con 0,5 kilogramos de agua. Es decir, vamos a preparar una disolución mezclando azúcar y agua. Y me dice que si mezclo estas cantidades, ¿qué tanto por ciento en masa habrá? Lo primero que tenemos que saber es la masa total de disolución que vamos a preparar, de mezcla. Pues si por aquí tengo 50 gramos y por aquí, cuidado, no podéis sumarlo. Estos son gramos, estos son kilogramos. Tiene que ser homogéneo las unidades. 0,5 kilogramos son 500 gramos, ¿de acuerdo? De agua. Bueno, pues 50 más 500, 550 gramos de disolución, de mezcla, es lo que vamos a preparar. Muy bien. Me dice, ¿qué tanto por ciento en masa? Bueno, para calcular el tanto por ciento en masa, me remito a la ecuación. En la parte superior pongo la masa de soluto. ¿Cuál es el soluto en este caso? El azúcar, 50 gramos. En la parte inferior, la masa de disolución, es decir, de mezcla. 50 más 500, 550 gramos. Y esto, para expresarlo en tanto por ciento, lo multiplico por 100. ¿De acuerdo? He aplicado simplemente la ecuación. Esto debe de salir un resultado de 9,1% en masa. Esa es la concentración en masa.
tanto por ciento de masa de esa disolución preparada. Bien, continuamos con otro. Una bebida alcohólica contiene un 12% en volumen de alcohol. 12% en volumen de alcohol. Es decir, la graduación alcohólica es de 12 grados esa bebida alcohólica. Porque la graduación alcohólica coincide con el tanto por ciento en volumen. Eso significa que de cada 100 mililitros de esa bebida alcohólica, 12 mililitros son alcohol etílico puro. Bien, calcula la cantidad de alcohol, me está preguntando, el volumen de alcohol etílico puro, el alcohol etílico puro, que ingiere si se beben 2 vasos de 125 centímetros cada uno. Es decir, si se beben 2 vasos de 125 mililitros o centímetros cúbicos cada uno. Es decir, el total de bebida alcohólica que va a tomar esa persona es 250 centímetros cúbicos o mililitros. Esa es la cantidad total, porque ya que bebe 2 vasos de 125 centímetros cúbicos cada uno, o mililitros, que es lo mismo. Centímetro cúbico y mililitro es lo mismo. Muy bien, pues nada, vamos a calcular el volumen de alcohol etílico puro, como hemos hecho antes. De esta ecuación habrá que despejar volumen de soluto, que es el alcohol. Volumen de soluto. Bien, observar que este está dividiendo, pasaría multiplicando. Es decir, tengo que multiplicar el tanto por ciento en volumen por el volumen de disolución, en este caso ingerido. Y lo divido entre 100. Porque el 100 estaría multiplicando, pasaría dividiendo al otro término. Pongo igual, igual y pongo datos. ¿Qué tanto por ciento en volumen? 12. ¿Qué volumen de disolución ha ingerido? 250 mililitros o centímetros cúbicos. Lo divido entre 100. ¿De acuerdo? Si no me he equivocado, esto sale 30 mililitros o lo que es lo mismo, 30 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de alcohol etílico puro que ha ingerido esa persona que ha bebido 250 mililitros de esa bebida alcohólica. ¿De acuerdo? Este es muy parecido al que hemos hecho antes. Continuamos. El nitrógeno en el aire se encuentra en una proporción del 78%. Tanto por ciento de nitrógeno en aire es en torno al 78%. ¿De acuerdo? Nitrógeno en aire. ¿Cuánto nitrógeno hay en una habitación, en un aula, cuyo volumen es de 120 metros cúbicos? Me está preguntando por el volumen de nitrógeno en una habitación de 120 metros cúbicos. De volumen 120 metros cúbicos. Bueno, si la habitación tiene 120 metros cúbicos, en el interior, aire, habrá 120 metros cúbicos de aire. Debemos de partir de esa premisa para poder resolver esto. Es decir, que de mezcla, que es el aire, tenemos 120 metros cúbicos. Es decir, este dato lo tengo. También tengo el tanto por ciento de nitrógeno que hay presente en el aire, 78%. Puedo calcular la cantidad de soluto, es decir, la cantidad de nitrógeno. Pues al igual que hemos hecho antes, despejando de aquí. Bien, pues vamos a despejar. El volumen de soluto, que es en este caso el nitrógeno, pasa multiplicando tanto por ciento por volumen de disolución, que es el aire, y esto partido por 100. Bien. Tanto por ciento. 78%. La cantidad de nitrógeno en el aire es 78%. ¿Cuál es el volumen de disolución, de mezcla de aire? El que contiene la habitación. 120 metros cúbicos. Y esto partido por 100. Observar un detalle. Metros cúbicos, el volumen de disolución, ¿en qué me va a salir el resultado final? En metros cúbicos. Bien, si hago la operación, esto sale 93,6 metros cúbicos de nitrógeno. El aire es una mezcla homogénea de diferentes gases. Los mayoritarios son nitrógeno, es el mayoritario, 78% en volumen, y oxígeno, que es un 21% aproximadamente. El 1% restante son otros gases, como vapor de agua,
monóxido, dióxido de carbono, etc. Muy bien, un ejercicio muy parecido al anterior. Si os dais cuenta, todos los ejercicios que planteé son prácticamente iguales a la hora de resolver. Nos dice, mezclamos un azucarillo, un sobre de azúcar, de 16 gramos. Es decir, vamos a mezclar 16 gramos de azúcar. En un vaso de leche. Calcula su concentración en gramos litro. Esto es lo que me está pidiendo, la concentración en gramos litro. Suponiendo que el volumen final, es decir, el volumen de mezcla, leche y azúcar, el volumen de disolución es de 80 mililitros de mezcla de azúcar y la leche, 80 mililitros. Bueno, pues vamos a expresar el tanto por ciento en gramos litro, la concentración en gramos litro. La concentración en gramos litro basta dividir los gramos de soluto, el azúcar, entre el volumen de disolución, pero expresado en litros. Por eso es gramos litro. Hay que expresarlo en litros. Bueno, pues simplemente, si estos son 80 mililitros, para pasar a litro hay que dividir por 1000, o desplazar la coma hacia la izquierda a 3 posiciones. 0,08 litros. ¿De acuerdo? Pues nada, basta dividir los 16 gramos que es el soluto entre los litros de disolución, de mezcla. Esto, si no me he equivocado, sale 200 gramos litro. Ese es el volumen, la concentración en gramos litro de esa disolución preparada. Muy bien, pues vamos a continuar. El vinagre es una disolución de ácido acético en agua. Ácido acético y agua. Eso es el vinagre, fundamentalmente y básicamente. Al 3% en masa, me está dando la concentración en masa. Tanto por ciento en masa. Muy bien. Determina cuál es el soluto y cuál es el disolvente. Soluto, ácido acético, disolvente, agua. Calcula la cantidad de soluto, la masa de soluto, es lo que me está preguntando. Masa de soluto, de ácido acético, que hay en 200 gramos de vinagre. Me da la masa de disolución, 200 gramos, que es el vinagre. Bueno, pues tengo todos los datos, menos la masa de soluto. Tengo el tanto por ciento de la disolución, 3%. Tengo la masa de disolución de vinagre, 200 gramos. Basta despejar de ahí y calcular. Bien, masa de soluto, vamos a despejar. Está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, tanto por ciento de masa por masa de disolución. Y el 100 que está multiplicando pasaría dividiendo. Muy bien, vamos a poner datos. Tanto por ciento en masa, 3% en masa. Masa de disolución de vinagre, 200 gramos. Y esto dividido entre 100. 2 por 3, 6 gramos. ¿De acuerdo? 6 gramos de ácido acético, que es el soluto. Muy bien, pues vamos a continuar. El resto será agua. Hasta los 200 será agua. Continuamos. Expresa en gramos litro la concentración de una disolución que contiene 10 gramos de soluto en 600 mililitros de disolución. Bueno, concentración en gramos litro. Basta dividir los gramos de soluto entre los litros de disolución. ¿De acuerdo? Los litros de disolución. Como son 600 mililitros, esto equivale a 0,6 litros. 0,6 litros. Si no me he equivocado, esto sale 16,7 gramos litro. Observar que son problemas muy fáciles. Muy fáciles. Continuamos. Se diluye 20 mililitros de alcohol, 20 mililitros de alcohol en 200 mililitros de agua.
200 mililitros de agua. El alcohol y el agua son líquidos miscibles, ¿de acuerdo? Se mezclan. Al mezclarlos, ¿qué volumen voy a obtener total de mezcla? Pues 220 mililitros. Mililitros de disolución, una disolución del alcohol en agua. Muy bien, este será el soluto, este es el disolvente y esto es la masa total de la disolución, de la mezcla formada. Nos dice, ¿cuál es el porcentaje en volumen? Bueno, pues nada, el tanto por ciento en volumen es igual. Volumen de soluto, 20. Soluto es el alcohol. Volumen de disolución, de mezcla, 220. Y esto lo multiplico por 100. ¿De acuerdo? Bien, esto sale 9,1%. La mezcla 9,1%. Si no me he equivocado en los resultados. Si me he equivocado, corregidme. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a continuar. Son ejercicios muy fáciles. Continuamos. ¿Qué cantidades tendrías que poner para preparar 0,25 litros de una disolución de alcohol en agua? Esta es la mezcla, el volumen de disolución, de mezcla, de alcohol y agua, 0,25 litros. Y está al 4%. Tengo alcohol en agua al 4%. Quiere decir esto, que cada 100 mililitros de esa mezcla, 4 mililitros son alcohol. Bien, es una mezcla de alcohol y agua. ¿De acuerdo? Bien. Pues nos dice que qué cantidad de alcohol y qué cantidad de agua tengo que añadir. Muy bien. Me voy a mi ecuación. Tanto por ciento en volumen, volumen soluto, de soluto, volumen de disolución y por 100. Bien, vamos a despejar el volumen de soluto para poder calcular qué cantidad de alcohol hay que añadir a esa mezcla. Te está dividiendo, pasa multiplicando. Y el 100 dividiendo. ¿Qué tanto por ciento? Pues dice que al 4% en volumen. ¿Qué volumen de mezcla? 0,25 litros. Mirad, si pongo el volumen en litros, el resultado me sale en litros. Si pongo el volumen en centímetros cúbicos o mililitros, el resultado me sale en mililitros. Yo tengo hecho la operación en mililitros. Es decir, voy a expresarlo en mililitros. 0,25 litros equivalen a 250 mililitros. 250 mililitros o centímetros cúbicos de disolución. Es lo que quiero preparar. Un cuarto de litro. Esto dividido por 100. ¿Vale? Bien. Pues esto sale, pues, 10 mililitros, lógicamente. 4 por 25 es 100 entre 10. Bien, 10 mililitros de alcohol. ¿De acuerdo? Esa mezcla lleva 10 mililitros de alcohol. ¿Y el resto qué es? Pues el resto agua. Pues si a 250 mililitros, que es el volumen de disolución, le resto los 10 mililitros de alcohol, me saldrá el agua que tiene. 240 mililitros de agua. Ahí tengo las cantidades que he mezclado para preparar esa disolución al 4%. Muy bien. Y bueno, este era el último ejercicio. Espero que os sirva de ayuda, que os haya aclarado algo las ideas. Si no es así, pues consultarme las dudas que tengáis e intentaré resolverlas. Si tengo que hacer más ejercicios de este tipo, pues haré algunos más. Aunque ya veis que no son nada difíciles y todos estos ejercicios eran muy repetitivos. Bueno, un saludo a todos y hasta siempre.